escuchando un pastor de otra denominación en redes sociales, me aparece en el video, y decía, es que todos somos influenciables. ¿Y cómo no vamos a ser influenciables si nuestras decisiones las tomamos en base a lo que vemos, a lo que escuchamos y hasta a lo que comemos? Y bien dicen que cuando eres que somos lo que comemos. Y no solo habla de comida, sino de todo lo demás, de todos los demás sentidos. Entonces me puse a ver y pues sí es cierto, el otro día, bueno, el martes que hizo mucho frío, hace 2 semanas, bueno, el martes antepasado, me estaba angustiado, estaba afligido, porque un día antes en la noche venía con mi esposa ya hacia la casa y el carro empezó a amarrarse y me asusté y nunca me había pasado. Entonces ese día en la noche pues me dormí preocupado, tan preocupado que aunque hizo mucho frío en la madrugada, yo tenía calor. Me desperté a las 5 de la mañana, estaba preocupado y me levanté al baño. Y por no saber qué hacer, pues dije, como a las 5 de la mañana, va a rasurar. Y al abrir la tapita la abrí así hacia arriba, que fue mi error, me rebané el dedo, bueno, la pielecita del dedo, y me empezó a salir sangre. Y entonces dije, pues ya me curé, y dije, pues ahora ya estoy más preocupado por el dedo que por lo que estaba pensando. Ya se me había olvidado lo del carro. Pero ahí me di cuenta lo que decía el hermano Alodi en la lección, que decía, pues, hay cosas que nos afligen, pero sabes que Dios va a estar a tu lado. Amén. Yo necesitaba una respuesta y por mi error encontré una respuesta. ¿Por qué me voy a afligir si hay cosas más importantes? Si yo sé que Dios va a tener la solución. Ya hasta ahorita no sé solucionar el problema del carro, pero gracias a Dios sigue adelante. Así que sigan orando por eso. Pero yo sé que hay cosas más importantes que eso. Gracias a Dios, pues es solo el clima, así que andamos sin calefacción. Bueno, con calefacción, pero sin el aire acondicionado frío. Pero solo es eso. Y pues, desgraciadamente, pues, las piezas son caras. Pero pues yo sé que Dios va a dar, o sea, pues como dice el hermano, Dios pone, Dios quita y Dios va a resolver los problemas. Amén. Y entonces dije, pues ahí entendí que no, y me volví a dormir y ese día me desperté bien tarde, ni siquiera fui al trabajo porque fui a arreglar el carro y le avisé a mi jefe, le dije, no voy a llegar, y aparte hacía mucho frío, estábamos a -2 grados. Y fui a arreglar el carro y bueno, a checar qué era, y hice el cambio de aceite y todo, y salió, pues me salió, ¿cómo se llama? Pues salió bueno por eso, porque hice el cambio de aceite y ya le hacía falta. Pero salió el problema del aire acondicionado, pero ya me tranquilicé. Ya, pues tengo mi dedo que me sigue sangrando, me siguió sangrando todo el día. Y me preocupé más por eso. Entonces, pasaron los días y luego el otro día veníamos en el carro. Ahí no le pido permiso a mi esposa, pero no voy a dar cosas malas, ¿no? Veníamos en el carro y me pregunta, oye, ¿hace cuánto tiempo fue que se inventó o empezó a volar el primer avión? Y yo hace tiempo había dado un tema en Madero por Zoom cuando era la pandemia y había investigado, me había acordado. Dije más o menos en 1800, pero no, fue en 1902. En 1902 empezaron los hermanos Wright, algo así en inglés. Y el primer vuelo que hicieron fue de 36 metros. Se cayó en 1902. Pero no fueron los únicos, sino que anteriormente habían tenido, pues, ¿cómo se dice? A prueba, o otras personas habían puesto a prueba los vuelos con otro tipo de material, con otro tipo de herramientas, con otro tipo de diseño de avión o de, bueno, sí, de avión, por así decirlo. Y no fue hasta 1927 que fue el primer viaje transatlántico desde Nueva York hasta París. Pasaron 25 años desde el primer vuelo de 36 metros hasta 1927 que se hizo el más largo
de Nueva York hasta París, que ahorita se han hecho vuelos mucho más largos y ahorita ya vienen mucho más grandes todavía. ¿Por qué les comento esto? ¿O por qué quiero llegar a...? Porque les decía al principio que somos influenciables, y el otro día también hablaba con un niño, bueno, un jovencito de 14 años, estaba yendo hacia el entrenamiento de fútbol americano y me decía, soy muy bueno. Y pues muchos saben que yo ando en plataforma, en el carro, pues agarro, pues me pongo a trabajar, ya saliendo del trabajo, me pongo a trabajar en el carro. Y me tocó un chavito de 14 años, un jovencito de 14 años, y decía que ya iba tarde, ya casi las 7, y empezaba a las 7 el entrenamiento. Desde el centro de Monterrey hasta Lindavista, el entrenamiento de fútbol americano, y me venía diciendo, dice, es que no tengo ganas de ir, por eso voy tarde, dice, pero yo sé que como me gusta mucho el fútbol americano, tengo que ir aunque no tenga ganas de entrenar. Dice, y eso a mí me enseñaba que es disciplina, y me venía comentando, me venía diciendo, y yo le decía, oye, ¿y la NFL? Yo sé algo de NFL, y le preguntaba, oye, ¿cómo van las finales nacionales? Y me decía, muy entusiasmado el niño. Ya al final lo dejé, pero aprendí algo de él. También cuando es adulto no se deja de aprender, y aún se sorprende de los jovencitos, de los niños. Entendí que aunque a él le gustaba mucho y no quería ir a entrenar, dice, yo tengo que ir porque eso es disciplina, dice. Para mí eso es disciplina, ir aunque no tenga ganas, dice, pero me gusta jugar, me gusta el juego, y eso es disciplina. Y para terminar con esta introducción, el otro día el pastor hablaba de tipos de métodos de los que utiliza la gente y los que utilizamos la iglesia adventista para entender las profecías. El sábado pasado el pastor habló de eso. Inició con eso. Y dice que la iglesia adventista, hay 3 métodos, que es el método preterista, que es aventar todo al pasado, al momento que pasó cuando se escribió, y no interpretarlo como una enseñanza para nuestros días, que es lo que hace el mundo, dice pues la Biblia, pues ya es antiguo. Dice, hay otro método que es científico, o método histórico crítico, que decía, que es comprobar todo lo que está en la Biblia, o tratar de comprobarlo. Dice, pero no vas a comprobar todo, porque lo que ya pasó, como decía en la lección del pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, pues hay que investigar, hay que meterse al mar para ver si es cierto que están ahí todos los egipcios que se murieron ahí, o los carros. Eso es el método crítico, histórico crítico. Si está escrito, tiene que existir. Pero el que utiliza la iglesia adventista es el método histórico gramático o histórico bíblico, que tiene que ver con la Biblia, que en base a la Biblia vemos la historia y comprobamos que así fue, pero no estamos como el método científico que tiene que comprobarse sí o sí. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Dice, ¿será que se puede comprobar todo lo que está en la Biblia? Esa es la pregunta que anoté, pero no me entiendo a mi letra. ¿Será que se puede comprobar todo lo que está en la Biblia como el método científico? El día de ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la inteligencia artificial, y le preguntaban, oye, pues el método hay una religión que se llama, como que es la de Tom Cruise, la cienciología. Y decía, la inteligencia artificial se creó en base a un novelista, dice, sí, a un escritor en 1950 que hacía películas y hacía novelas de ciencia ficción. Dice, fue el que creó la cienciología. Dice, pero la gente, como se influencia
de muchas cosas, de muchas corrientes, pues cree en ello. Dices, ves por eso también que existen muchas iglesias, muchas denominaciones, porque también le preguntaba, oye, ¿qué interpretas tú de la Biblia? Dice, la interpretación es que pues es buena para darnos consejos para la vida, dice, para la moralidad, dice, en el mundo, para saber cómo vivir, dice, sobre todo habla del amor de Dios hacia la humanidad. Dice, pero desgraciadamente, dice, cada quien hace su interpretación de la Biblia. Y es por eso que existen muchas denominaciones. Hace tiempo investigué un poquito y decía en internet que había más de 33,000 iglesias solamente en Estados Unidos de diferentes denominaciones. O sea, esas 33,000 era diferente denominación. Y solo en Estados Unidos. En el mundo, imagínense más allá en la parte oriente, que existen, bueno, muchas corrientes que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero dice, pues cada quien utiliza su método de interpretación. Pero el más factible, como dice, de hecho lo escribió el pastor Ted Wilson, el presidente, de ahí lo saqué de internet. Dice, no es el preterista, no es el futurista, no es el método histórico. Dice, no es el método histórico crítico, sino el método histórico bíblico para comprender la palabra de Dios. El método histórico gramatical. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿O a qué quiero llegar? ¿Qué podemos aprender o cómo podemos comprobar lo que la Biblia dice o explica? Jesús utilizó muchas parábolas para darnos a entender cosas de la vida. Y de hecho el hermano leyó en Mateo, vamos a abrir Mateo capítulo 13. Que decía, el reino de Dios es semejante a... Capítulo 13, versículos 45 y 46, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El 44 también me gusta porque es prácticamente lo mismo. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué vamos a aprender de estas dos lecciones? Bueno, de estas dos parábolas cortitas, como dicen en el fútbol, cortita y al pie, porque eso es para notarlo. ¿Qué aprendemos de esas dos? Hay que darlo todo, hay que sacrificarnos, hay que preocuparnos también por encontrar ese tesoro. Bueno, porque ya lo encontramos, dicen, por obtener ese tesoro. Y la perla de gran precio también. Dice, por hallar esa perla de gran precio, hay que darlo todo en nuestra vida. Y como les decía al principio, yo estaba afligido. Pero ¿de qué podemos afligirnos en esta vida? Si Jesús también habló de las aflicciones y las... ¿cómo se llama? De las aflicciones. Aquí lo tengo. Del afán, dice, y la ansiedad, dice, por tanto digo, no te afanes en vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y en esos momentos uno se acuerda de esas promesas y tiene que confiar en ellas. Y Jesús utilizó muchos métodos con sus discípulos, y la gente que lo escuchaba utilizó diferentes métodos para hablarles, pero tenía algo que comprobar Jesús, que ellos debían de confiar en Él. ¿Por qué no se puede comprobar todo lo que está en la Biblia? Vamos a volver a la historia de los que hicieron, bueno,
la primera avioneta o el avión para volar 36 metros. Decía el internet de la historia que había más personas que habían intentado volar antes, pero no lo habían conseguido. Los hermanos Wright, de hecho lo copié y lo pegué aquí en mi WhatsApp. Dice, cualquier persona informada diría que el primer vuelo en un aparato más pesado del aire fue en Orville y Wilbur Wright en su Flyer 1 el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Dice, y se equivocaría porque la simplificación acaba llevando a un error. Es correcto decir que los hermanos Wright fabricaron el primer avión, pero el suyo fue un logro apoyando en los avances de otros pioneros que habían volado aparatos más pesados que el aire, que habían abordado los problemas del vuelo antes de existir la tecnología necesaria en ese tiempo. O sea, ellos fabricaron su Flyer 1 y con ello avanzaron 36 metros solamente. Pero antes ya había indicios de esa idea. Ellos, como quieran, patentaron ese primer Flyer, como dicen aquí, ese primer avioncito. Y a prueba y error empezaron y siguieron trabajando. Y no fue hasta que después otras compañías se interesaron, otras personas se interesaron y les compraron la patente, y fue hasta 1927 que fue el primer vuelo internacional. Y hasta ahorita, de hecho, primero Dios, que oren por ella. Mi esposa el miércoles va a ir a Chiapas, bueno, con mi mamá y toda la familia, porque se quedó la camioneta allá en Chiapas. Pero ya hasta ahorita, pues ya es muy fácil agarrar un avión e irte a donde quieras irte o puedas o necesites ir. Y ya es muy fácil, ya hay muchos vuelos comerciales, hay más de 1 millón de vuelos al día, y ni siquiera en todo el mundo, en una parte, en Estados Unidos, en Norteamérica o en Europa. Solo es una parte donde hay más de 1 millón, y sobre todo las fechas de fin de año, cuando más se viaja. Y les podría contar más de la historia, pero ya no copié ni pegué nada de lo demás, así que pues hasta aquí quedó esta historia. Prueba y error. No fueron los primeros en intentar, pero fueron los que consiguieron planear tan siquiera 36 metros. 2 hermanos hicieron un planeador. El primer vuelo registrado fue de 36 metros. Decían pies, pero no me acuerdo cuántos pies eran. Ya hice la conversión a 36 metros. Así que eso fue el primer vuelo. Y obviamente cometieron errores antes. Obviamente probaron. Y como les decía, para ser bueno como en el fútbol americano, hay que ser disciplinado. Si quieres ser bueno en algo, por eso se estudia tantos años. Yo estudié 3 años contabilidad y no aprendí nada. Por eso se tiene que especializar más. Cuando ya se sale de la escuela, hay que ir a diplomados, hay que ir a la maestría, hay que ir a capacitaciones. Por eso la iglesia, pues muchos se quejan de que vamos a capacitación otra vez. No, hay que capacitarse, porque tal vez lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo como debe ser, o lo estás haciendo a tu manera y no sale el resultado. Entonces los pastores, ya con experiencia, pues van y te dicen, oye, o tú les preguntas y van y te explican. O un anciano también, un anciano de iglesia, para eso es, para acercársele y preguntarle, hermano, no sé cómo estudiar la Biblia. El anciano no te va a decir, ten y ponte a estudiar, no, te va a decir cómo te sientes, qué te está pasando y cómo puede apoyarte. Tal vez el método que él usa no sea el mismo que tú necesites. Yo les decía el otro día, el sábado pasado, lo mejor es estudiar en la mañana. Dice, pero yo soy el primero que no me levanto temprano. Aquí está mi esposa y no puedo mentir. Yo no tengo disciplina para eso. Pero sí me acuerdo que necesito orar, que necesito estudiar. Y en el tiempo, en el día que tengo espacio,
porque de hecho en la ciudad nadie tiene nadie tiene tiempo para nada. Nosotros debemos de darle ese tiempo a Dios. Decía un pastor, decía, con 1 hora y media al día tienes, pero para muchos es mucho tiempo. Cuando oramos de los alimentos, en menos de 2 minutos ya terminamos, o menos de 1 minuto. Señor, gracias por los alimentos. Amén, y ya. Eso no es una oración, eso es un agradecimiento a Dios por los alimentos. Cuando tú estés en lo secreto, ahí ponte a orar, abre tu corazón a Dios, o antes de dormir, o al despertar. Aún cuando en todo momento dice, no ceses de orar. Dice la palabra de Dios, no pares de orar. En el trabajo, como dice un comercial muy famoso, que es lo que decía, somos muy influenciados. En el trabajo, en el taller, en la oficina, usan esa pomadita, pero también, acuérdate de orar, acuérdate de Dios. No hay error sin un propósito. La Biblia habla de muchos errores. La historia de muchos profetas o de personajes bíblicos no solo son de triunfo, sino de errores que cometieron. Por ejemplo, Moisés pues cometió un error ya después de haber libertado al pueblo de Israel. Pero antes no confiaba en Dios todavía porque él decía que era tartamudo. Así que somos a prueba y error. Somos un método crítico, debemos de ser críticos con nosotros mismos, pero debemos de confiar en la palabra de Dios, que es el método histórico gramatical. No hay error sin un propósito. El otro día también me habían invitado a Madero en las madrugadas de oración a las 5 de la mañana. Solo así me despertaba. Y hacía mucho frío y tenía que conectarme a las 5 de la mañana por Zoom. Y me invitaron y me dieron a estudiar el capítulo 15 del conflicto de los siglos. El capítulo 15 habla acerca de la verdad que progresaba en Inglaterra. Habla de dos personajes. Uno es Tyndale y otro es John, y bueno, son hermanos John y Charles Wesley o Carlos Wesley. Tyndale fue el primero, desde que inicia el capítulo 15 habla de Tyndale, que él empezó a traducir, que él tradujo la Biblia del alemán al inglés, o bueno, al mismo tiempo que se estaba traduciendo el alemán del original del Nuevo Testamento, del griego, él empezó a hacerlo al inglés. Fueron de muchos problemas. No se podía porque Inglaterra era 100% católico. Y había problemas porque él empezó a predicar. Y cuando él iba a un sitio, a una ciudad a predicar, a los 2 días llegaba el sacerdote y les quitaba todas esas, se les olvidaba. Y dijo, pues es necesario que esto que estoy predicando de la Biblia tenga que imprimirlo yo también, ahora a mi idioma. Quiso hacerlo en Inglaterra y no pudo. Se empezó a buscar ciudades y ya no conocían los sacerdotes y lo corrían, y la misma gente pues le creía a los sacerdotes. Como les decía al principio, somos influenciados. Se fue a Alemania, ahí conoció a muchos hermanos que habían escuchado a Martín Lutero. En 1516 habla en el capítulo 15 del conflicto de los siglos. Fue a Alemania y aún así en Alemania hubo rechazo en algunas ciudades hasta que encontró la ciudad donde había estado Martín Lutero mucho tiempo. Y como decía, somos influenciados. Martín Lutero había influenciado de buena manera a muchos hombres ahí, y ellos que eran protestantes aceptaron que Tyndale tradujera la Biblia del griego, bueno, no la Biblia porque era el Nuevo Testamento solamente, del griego al inglés. Desde Alemania
hizo más de 3.000 ejemplares, dice la historia del capítulo 15. Fue a Inglaterra, los distribuyó y empezó a imprimir también en Inglaterra, pero los sacerdotes se dieron cuenta. ¿Y qué hizo el sacerdote? Dijo, pues voy a comprar todos esos ejemplares para que no sean distribuidos. Y Tyndale estaba preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque ya no iba a tener distribución. Pero la lección de esto es que Tyndale tuvo más recursos y hizo mejores impresiones, porque el sacerdote compró todos los ejemplares y entonces con esos recursos hizo más y mejores impresiones de la Biblia, del Nuevo Testamento. Así que lo que parecía un error o parecía una derrota fue para un propósito mayor. Pasó el tiempo y Tyndale empezó a imprimir y a repartir por toda Inglaterra. Desgraciadamente en Inglaterra hasta el día de hoy el líder de todas las iglesias es el reinado. El reinado decir, el reinado tomó cartas en el asunto y como les dije, somos influenciados, como esa influencia católica siempre había existido. Ahora la influencia ya no era hacia sacerdotes, sino la influencia era hacia el rey en ese tiempo. Lo que decía el rey, eso era para las iglesias. Así que se hizo lo que el rey quiso y prácticamente ya no estaban adorando al Dios de la Biblia, sino empezaron a adorar al rey. Pasaron 100 años y aparece John y su hermano Charles Wesley, los que iniciaron la iglesia metodista. Pero para que fueran creciendo espiritualmente, ellos eran reformistas. Ellos, a pesar de vivir en Inglaterra, ellos no le creían a lo que decía el rey, no le creían a lo que decían en las iglesias, porque ya las iglesias estaban corruptas por las influencias que les decían el rey, y el rey estaba influenciado por los sacerdotes, por la iglesia católica. Entonces lo que hicieron estos hermanos fueron a Alemania y regresaron. Fueron hasta Estados Unidos y regresaron y empezaron a compartir la palabra de Dios, la verdad. Tuvieron que ir a aprender a otros países, tuvieron que aprender en otros países, con otras personas, a veces para dar un mensaje o para dar como les decía, para dar ese método que tú quieres implementar en tu iglesia, pues hay que ir a capacitar, hay que ir aprendiendo. Una vez un hermano decía, es que yo para qué voy a la iglesia si yo ya me sé toda la Biblia. Porque cuando venimos a la iglesia no venimos es que yo ya me sé los versículos que va a decir el que va a predicar. Es que yo ya me sé las parábolas, yo ya me sé todo. Yo ya me sé la lección de escuela sabática. No, venimos a un encuentro con Cristo. Y ese encuentro debe ser igual como lo que le pasó a Saulo, convertir completamente el corazón, completamente el entendimiento, la razón por la que vienes a la iglesia, la razón por la que vienes a adorar también. Porque podemos venir y decir, pues que voy y me siento y doy el diezmo y la ofrenda, que me vean los hermanos y que tengo que estar ahí porque si no me ponen tacho. Y no debemos de venir porque aunque no estudies, tú ven a la iglesia, aunque te pongan cero en la escuela sabática, porque tú vienes a adorar a Dios, porque vienes a un encuentro con Él. No vengas, eso es que quiero ir a la iglesia para que me vean los demás hermanos. De hecho, pues no lo hice con intención, pero pues me vestí de amarillo para que me vean, sin intención. Pero la intención verdadera al venir a la iglesia es adorar a Dios. La intención que tenían John y Charles Wesley era predicar el evangelio en un país donde ya estaba todo influenciado por la iglesia católica.
¿Qué pasó? ¿Cuál es la conclusión de esta historia de John y Charles, estos hermanos? Al distribuir y al predicar por toda Inglaterra, más de 500,000 se convirtieron a Cristo, y así inició la iglesia metodista en el siglo XVII, en el año 1615, 1620 más o menos. ¿Qué estamos haciendo para crecer como iglesia? Debemos de ver más allá de lo que estamos viendo como miembros, o como pared, o como templo. Parece que en la vida hay fracasos, sí va a haber fracasos. Hay errores, sí hay errores. Hay malos entendidos, también hay malos entendidos. En la vida del ser humano, del cristiano, pues no es perfecta, porque estamos inmiscuidos, influenciados por un mundo lleno de pecado. Estamos influenciados por la ciudad, o por en donde vivimos. Como decía el hermano, allá en Chiapas, en la casa de mis suegros, es a las 6 de la mañana. Yo no estoy acostumbrado ni a levantarse, nada más porque escuchas los gallos, escuchas los animales, y es por eso que te alerta, porque no estás acostumbrado. Somos influenciados de diferentes maneras. Hoy nos toca estar aquí en esta ciudad. ¿Qué estás haciendo tú para hacer influencia a los demás, para acercarlos a Cristo? Jesús dice en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal le echas agua, o le echas otro sabor, pues se le va a perder el sabor a la sal. Somos la luz del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Si la apagamos, si le quitamos el oxígeno, se apaga. Debemos ser influencia positiva para este mundo. Decía el otro día el hermano Barodi, dice: Wenchi está siendo influenciada por los jóvenes de la iglesia. Dice tanto que su amiga que está yendo a otra iglesia quiere venir para acá. No sé si sea bueno o malo, pero dice: estamos haciendo algo por influenciar a los demás. En el trabajo me dicen: oye, Casiel, ¿puedes orar por mi familiar? Porque aunque yo no platico mucho con la gente, yo nomás los saludo, buenos días, o cuando voy a comer, ahí platicamos un poquito. Pero yo cuando voy a comer me gusta comer y regresarme, porque hay cosas que hacer o cosas en las cuales me entretengo, porque pues, es tiempo de comer. Aunque no digas nada, eres influencia para los demás, porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Porque como decía el hermano, si tú estás con Cristo, o si tu vida está conectada con Cristo, va a haber problemas, sí, pero los demás te van a ver en paz. Cuando conocí a mi abuelita tiene principios de Alzheimer. Bueno, ya no sé si principios o medianos, se le olvidan las cosas. Pero lo que nunca se le olvida es el sábado que tiene que ir a la iglesia. Nunca se le olvida eso. Ella va a otra denominación, pero que adora el sábado también. Y ayer me decía mi mamá: oye, ¿puedes venir por tu abuela? Y vamos a venir, pero al final no pudimos ir porque ella la pudo llevar. Había tenido problemas con la camioneta, pero dice que no era tan grave el problema. Dice: no te preocupes, yo voy a dejarla. Como que yo dije: pues sí, vamos a dejarla a la iglesia. Pero ella se le puede olvidar hasta sus dientes, porque tiene sus dientes postizos. Pero no se le olvida que el sábado tiene que ir a adorar a Dios.
Y dice mi mamá, me da miedo porque en la iglesia, aunque se queda sola, hay muchas hermanas, dice. Y va con sus hermanas y la de la iglesia les dice, pues cuídenla. Y ella la deja y mi mamá se va a otras actividades que ella hace. Pero dice mi abuelita, dice, no, yo me la paso muy bien ahí, lleva su comida, lleva lonche, y dice, le dice a mi mamá, ponme más porque necesito compartir el lonche con las demás personas. Y ella feliz. Y luego ayer que no encontraba sus dientes decía, pues no voy a sonreír, pero pues yo quiero ir a la iglesia. Dice, gracias a Dios los encontró. Parece que en la vida hay malas rachas y buenas rachas. Hay cosas malas y cosas buenas. Sí, pero en cada una de ellas debemos de aprender a darlo todo por la causa de Cristo. Debemos de aprender a ser disciplinados en la oración, en el estudio, y gracias a eso puedes compartir con otros un testimonio. Un testimonio no tanto como dice la hermana, dice, pues se nos olvidó las cosas en el taxi, pero gracias a Dios porque respondió esa oración o esa necesidad que tenía. O tal vez tú puedes ser influencia de los demás en personas en la calle que necesiten ropa o un alimento. Mi esposa me regaña porque yo tengo mucha ropa que ya no uso. Y ahí está la ropa para regalar, pero no la cargamos al carro y se nos olvida. Y a mí sobre todo se me olvida. Yo soy el responsable de esa ropa. Pero si tenemos oportunidad de una chaquetita, un pantalón, lo que tengamos, una camisa en buen estado, podamos regalarla de camino al trabajo. Date tiempo para eso, porque no tenemos tiempo, les decía, para nada. Debemos dar tiempo a Dios, debemos dar tiempo a compartir con los demás, debemos dar tiempo para aprender más de Dios también. Así que hermanos, como dice el versículo, bueno, la parábola, porque dice la perla de gran precio, dice, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué estás buscando tú en esta tierra? Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay métodos para comprobar cosas, pero el método que utiliza Dios es de prueba y error. Y a esos errores no son errores, sino tienen un propósito. Aunque parezcan cosas malas, tienen un propósito. Cuando Jesús se encontró con un joven que estaba ciego, le agarró lodo, agarró tierra, escupió, hizo lodo, le limpió los ojos y lo sanó. Y le dijo, vete porque tus pecados te son perdonados. Y los fariseos le dijeron, bueno, le preguntaron, oye, ¿quién fue? Dice, no, fue Jesús, fue el Cristo. Dice, ¿quién es este? Y le empezaron a preguntar. Y él también tenía dudas y fue con Jesús y le preguntó, ¿quién pecó? Bueno, los fariseos le preguntaron, oye, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice, no hay error en que él fuera ciego, sino que fue porque para que el nombre de Dios sea exaltado. En la vida hay enfermedades también. Mi abuelita, pues, poco a poco se le está olvidando las cosas, pero ella es influencia para mi mamá y para el esposo de mi mamá, porque ella se acuerda que tiene que ir a la iglesia y mi mamá con gozo va a dejarlo. Y tal vez mi mamá no vaya a la iglesia ahora, pero sé que al futuro ella se va a acordar de esos sábados cuando lo llevaba a la iglesia. O cuando le decía, hay que ir a la iglesia porque también se le olvida, cuando es viernes se le olvida, y ya quiere ir a la iglesia, ya quiere ir ella. Y para mis tías, para mis tíos también es influencia. Para mis primos también, que de hecho los únicos que vamos a la iglesia, pues soy yo, ni mis hermanos van a la iglesia ya. Bueno, mi papá, pero pues no es su hijo. Pero somos influencia, que no lo veamos ahorita.
por ser mejores hijos de Dios. Aunque cometamos errores, aunque nos desesperemos, aunque nos aplicamos, sabemos que Dios está a nuestro lado, sabemos que Dios va a responder esa necesidad y sabemos que Dios va a estar con nosotros siempre. No hay error en buscar a Dios. No hay error tampoco en que las demás personas estén alejadas, sino que hay un propósito que Dios nos da en esta vida. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Tienes que buscarlo. Como decíamos en la escuela sabática, hay que conectarnos con Dios, porque Dios quiere conectarse con nosotros, quiere estar ahí contigo. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen un feliz sábado. Mi esposa me pregunta, ¿y cómo vas a terminar? Le digo, que tengan feliz sábado, así voy a terminar. Y espero que hayamos aprendido un poco más de la palabra de Dios y sobre todo a seguir adelante, a pensar en los errores como cristianos. Cometemos errores, no somos perfectos, pero a tener a Cristo siempre en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Amén.